Hola Rosita, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Castillo. Estoy haciendo el practicum de la carrera de psicopedagogía, el cual se me ha pedido que realice un caso práctico en un joven de 12 a 18 años en el cual su hijo se encuentra. ¿Está usted de acuerdo que empecemos? Y lo único que le pido es que todo lo que se le pregunta o lo que conversemos sea en completa confianza, porque todo lo que hablemos usted y yo quede aquí entre usted y todo esto es bajo confiabilidad. Sí, estoy de acuerdo. Empecemos. Ya, muy bien. Vamos a empezar con la entrevista en la cual usted, dígame usted cómo se desarrolló su embarazo, su parto. Bueno, mi embarazo se desarrolló bien. Como fue mi primer niño, la verdad, toda la experiencia que pude recargar con él, pues fue todo de primero. Fueron los primeros, básicamente, mi primer embarazo, mi primer hijo. Entonces, fue algo nuevo para mí. El parto fue por parto normal, no tuve problemas, mi hijo como no es cabezón, entonces nació bien. Ya, muy bien. Entonces, usted no tuvo problemas en su parto y ese es un buen signo. Y cuando su bebé, su niño empezó a hablar, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? Mi bebecito, él ¿qué le puedo decir? A los meses, no recuerdo bien qué mes fue, pero entre los 8 meses, por ahí balbuceaba, decía al año y empezó a decir teta, agua, decía algunas palabritas, teta, agua, papá, mamá, a veces me decía, trataba de replicar los nombres así de personas, pero se confundía bastante, más que todo no pronunciaba bonito. Pero de ahí bien, empezó a decir sus palabras normales, teta, mamá, papá, agua, comida, sopa. Ah, ya. Y, y él generalmente cómo es su estado de salud, es muy enfermizo. Él sí se enferma bastante. Se enferma bastante, le dan mucho las gripes. Las gripes le dan bastante, tiene bajas las defensas, creo, porque se enferma bastante. Ya. Y dígame usted, ¿existe algún acontecimiento que puede haber influido en la vida de su hijo? ¿Usted lo ha notado o se acuerda de algo? La verdad, pues, para serle sincera, mi niño pues ha crecido con su papá y su papá lastimosamente es una persona alcohólica, toma bastante, es mujeriego, nos ha hecho sufrir bastantes carencias, tanto en lo económico como en lo sentimental. Entonces mi hijo sí, él muchas de las veces ya él se podría decir que tiene un desarrollo ya más formadito, se podría decir que él piensa como adulto. En muchos de los casos al mismo papá le habla, le dice que ya no tome y así, por ahí a mí también me regaña, pero pues yo creo que eso, que mi hijo haya crecido con su padre alcohólico, pues creo que lo ha hecho básicamente a mi hijo madurar bastante y otro también que tenga algunas carencias emocionales. Mm, claro, complicado la situación de su hijo y más que todo también de su hogar. Y generalmente, ¿él qué actividades realiza en casa? Mi muchacho es medio recluido. A ver, a él en su habitación, por ahí su habitación arregla, por ahí si le pido que me ayude alguna cosa, me ayuda, pero en sí él más pasa en su celular, por ahí conversando con sus amigos, pero de ahí en sí él en casa me ayuda por ahí sí
a sacar ropa, por ahí a subir el cilindro de gas, arreglando su habitación. Pero en sí, pues, sus actividades en casa son más estar metido en el teléfono o en la televisión o en la computadora. Ah, ya, muy bien. Entonces, él pasa, sí le ayuda y eso. Claro, hoy en día Sí, pues los jóvenes están un poco, más que todo metidos en las redes sociales. Y es un poco complicado pues porque nosotros también como padres a veces estamos en lo mismo. sí, es verdad. Y dígame, ¿cómo se comunica su hijo en casa? Pues mi hijo es callado, no es hablanchín, él es callado. Por ahí sí, conmigo sí conversa más que con el propio papá. Pero en sí, mi hijo se le podría decir que él es un muchacho callado, no habla mucho. ¿Y usted cómo ha notado su relación con personas adultas o con pares? Igual, bueno, con los amigos me imagino que sí debe hablar, pero con los adultos igual él se hace a un lado con su teléfono, pero él no se mete ni se inmiscuye en conversaciones con personas adultas, él más se hace a un lado, se siente en algún lado con su teléfono. Ah, ya. ¿Y usted cómo califica el desempeño académico de su hijo? Mm, sí, sí va bien, por el momento no se ha quedado en ninguna materia en supletorios. Los profesores no me han dado quejas de él, entonces por el momento está bien. Yo creo que él le podría decir que dentro de ser un alumno bueno es un alumno intermedio, se podría decir. Ah, ya. Y dependiendo de esto, ¿qué personas son las que influyen sobre la educación de él? Yo diría que influyo más yo como madre que su padre, porque bueno, como le digo, su papá es alcohólico, la verdad no tiene ni siquiera cara para aconsejarle, pero bueno, yo como su madre pues sí le aconsejo y creo que soy yo la que ha influido y la que sigue influenciando bastante en en el desarrollo de mi hijo, más que todo porque yo lo aconsejo, le digo cómo son las cosas, o si no con él converso bastante, porque él es como una ayuda para mí, se podría decir. Claro. Y, y usted con su hijo, o sea, en casa, ¿tiene algún lugar, un horario adecuado para estudiar o hacer sus tareas? La verdad, mi hijo de repente hace sus tareas en la noche, porque de repente hay días que le tiene que ir a trabajar con el papá en la mañana, porque mi hijo estudia en la tarde, su papá es maestro de maestro así de construcción. Entonces, de repente cuando tiene que ir a trabajar al día siguiente con el papá, hace sus deberes en la noche, y si no, pues él hace sus deberes en la mañana. Se podría decir que esos son los horarios que él hace sus deberes. Ah, ya, pero él los cumple. Sí, sí cumple sus deberes, ¿para qué? Y también muchas veces también por la misma situación que él vive, me imagino que a veces no cumple con tareas, pero y dependiendo de eso, ¿cuál es su reacción ante incumplimiento de tareas académicas por parte de su hijo? Pues sí ha habido oportunidades que por ahí pues no he entregado trabajos o está bajo en notas, pero pues yo he tratado de aconsejarle, de hablar con él, de dialogar, decirle que tiene que cumplir con sus tareas, hacerle ver la situación, porque pues bueno, yo me sacrifico bastante pues, trabajando para darle el estudio, por ahí él mismo se da cuenta, hasta él mismo de repente se da sus lujos, pero pues bueno, la mayor parte aconsejarle. De ahí a cuando no, pues ya toca fajarle. Pero bueno, la mayor parte del tiempo aconsejarle. Ah, ya, muy bien. ¿Y cuál es su reacción, o sea, por todo esto y también él debido a recibido por parte de los docentes llamados de atención, me imagino, por su rendimiento? Sí, pero pues la verdad no le podría decir mucho con los docentes porque no sé, no he estado yo ahí presente con él.
ni viendo la reacción que él tiene, pero la verdad es que ninguno de los docentes me ha dicho o me haya contado que mi hijo se haya portado malcriado con ellos o que le haya alzado la voz o algo. No me han contado ni me han dicho los docentes nada de eso, entonces me imagino que debe ser una actitud, se podría decir, tranquila, porque igual cuando yo lo aconsejo o algo, pues se escucha, agacha la cabeza y solo escucha, o a veces rezonga, pero la mayor parte escucha. Muy bien. ¿Y, y usted cómo describe a su hijo? Pues mi hijo le podría decir que él es como ser un bastón mío, él me acompaña y me ayuda en todo, él ha estado conmigo en todo momento como hijo mío que es. Por ahí me ayuda bastante en casa, me ayuda con el hermano, a veces cuando no sé qué hacer, pues de repente está con él converso. Se podría decir que mi hijo es un buen muchacho, no es un mal muchacho, pero claro, obviamente pues tiene sus problemas porque es muy callado y así. Pero en sí le puedo decir que mi hijo es una buena persona. Muy bien. Y dígame cómo fue su niñez. Él fue un niño dentro de todo feliz. Por ahí teníamos problemas más emocionales en ese momento, la verdad. Por lo que le comento, pues que su papá ha sido bien tomador y por ahí con sus mujeres nos abandonó bastante. Pero pues, la niñez se la vivió bien porque la mayor parte del tiempo yo traté de inculcarle una niñez bonita para que él juegue, que se divierta con sus amigos y no se dé cuenta mucho de la realidad de las cosas. Antes su papá no es mal borracho, pero sí, él tuvo una buena niñez. Ay, eso es lo importante. Y para terminar, sobre la educación de su hijo, usted como madre, ¿está de acuerdo de las soluciones o decisiones que se debe tomar para mejorar su desempeño académico? Sí, 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 cualquier decisión que se tenga que tomar que a mí me parezca la correcta, pues creo que estaré de acuerdo con cualquiera de ellas. Bueno, Rosita, muchas gracias por la colaboración, por ayudarme y ha sido un gusto tenerla aquí. Muchas gracias, señora May.